LG Serie K. Encuentra tu propio estilo. Presenta. En esta antigua colonia de la zona 6 de Misco, escapar de las extorsiones sería un verdadero milagro que nunca llega, y cada vez hay más grupos criminales que acosan a las líneas de autobuses. Un reo es asesinado en el centro preventivo de hombres de la zona 18 y se suma a otros 2 que han muerto en similares circunstancias en el sector 11 de dicha prisión. Que los jueces actúen imparcialmente. Fracasa intento del expresidente Otto Pérez Molina de separar al juez Miguel Ángel Gálvez del proceso penal por el caso La Línea. Me van a hacer falta esas soluciones. Este es el momento en el que el presidente Jimmy Morales se quiebra cuando intenta articular sin mucho éxito un discurso póstumo por el fundador del Colegio Evangélico América Latina. Familias desarraigadas a raíz del conflicto limítrofe entre Tajumulco y Xihuán San Marcos recibirán custodia de las fuerzas de seguridad para su retorno a casa. La oposición venezolana y las fuerzas leales al gobierno se preparan para masivas manifestaciones mañana en medio de crecientes temores de eventuales estallidos de violencia. En nuestro segmento de hoy, en Palabras sin Reservas, magistrada Blanca Stalin es el peor ejemplo en el organismo judicial. Además, las armas siguen siendo el principal objeto que haya tanta violencia en el país. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y William Poró. LG Serie K. Encuentra tu propio estilo. Presentó. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes, ya sea que nos acompañe dentro o fuera de nuestras fronteras. Como siempre, la emisión regional de Noticiero Guatevisión está preparada con las noticias que usted debe conocer acá en la tarde. Y lo hacemos junto a mi compañero William Porojo. Hola, William. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes a todos ustedes. De inmediato vamos nosotros con la información importante y esta tiene que ver con ese terrible acecho que sufre el transporte, no solo en la capital, sino que también en los departamentos por las extorsiones, Diana. Comenzamos entonces. Y la colonia El Milagro sigue siendo la segunda con más violencia de Misco. Ahí opera la clica más grande del barrio 18, los pequeños psicópatas criminales causantes de la muerte de pilotos de al menos 5 rutas de Misco. 500 buses de la ruta a la colonia El Milagro fueron ingresados a sus predios. El temor era claro de los pilotos luego que las pandillas lo llamaron vía teléfono celular para exigirles que hoy tenían que pagar la extorsión del mes de abril. Los pilotos afirmaron ya no poder trabajar más porque la policía nunca les brinda la seguridad que ellos piden. Los ayudantes también comentaron que la PNC sabe los nombres y apellidos de los delincuentes, pero no los capturan. Centenares de personas fueron afectadas por el paro de los buses. Al ser consultados algunos de los efectivos de la policía, reconocen que es bajo el número de policías de la comisaría 16 para brindar seguridad a los pilotos en la colonia El Milagro. Muchos de los pilotos afectados que no prestaron el servicio indicaron que ya son 8 grupos de sicarios que les están exigiendo a toda hora el dinero de la extorsión. Por una Guatemala en paz, en cámara, Edgar Calanche y Rafael Ovalle. Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y los crímenes en contra de pilotos continúan y la Procuraduría de Derechos Humanos afirma que han sido asesinados más de 120 pilotos de buses que se han negado a pagar la extorsión. Y para el viernes, 8 rutas se unirían en la zona 18 para bloquear el ingreso al Puente El Incienso si la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación no les brindan el apoyo. Los grupos delictivos que operan en la colonia San Rafael en la zona 18 cumplieron su amenaza. En medio del silencio de la noche y el cansancio de los usuarios de los buses que circulan por el sector, 2 pandilleros sin mediar palabra dispararon en contra de la unidad. Los cuerpos de socorro se presentaron al sector. 3 eran los fallecidos, entre ellos piloto y ayudante. 4 heridos más fueron trasladados a un centro hospitalario. Los delincuentes escaparon por los callejones oscuros de la colonia San Rafael. La policía llegó al sector del ataque media hora después.
A nadie se capturó. Los pilotos de los microbuses no laboraron este día por temor a ser nuevamente atacados. Por una Guatemala en paz, en cámara, Edgar Calanche reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y elementos de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de Jalapa lograron este martes la captura de Henry Otoniel Hernández Mejía, buscado por las autoridades por tener 3 órdenes de captura pendientes, entre estas una por portación ilegal de arma de fuego, evasión y varios casos especiales de estafa. Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el juzgado de Escuintla el 28 de septiembre del año 2010 y el de Jalapa el 11 de enero de este año. Según las investigaciones, Hernández habría estafado a varias personas ofreciéndoles llevarlos a Canadá. Al momento se desconoce el monto de lo que supuestamente estafó a sus víctimas. El detenido fue enviado al juzgado de primera instancia de Jalapa y luego a cárcel preventiva. Y el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18 sigue siendo la cárcel donde más se reporta el asesinato de reclusos. El sector más peligroso es el sector número 11, donde guardan prisión pandilleros. En un mes han sido asesinados 3 mareros que, según las investigaciones de la Policía Nacional Civil, han sido asesinados por los propios miembros de las pandillas por aparentemente negarse a ordenar nuevos hechos sangrientos en las calles. Ayer se localizó muerto a un reo de unos 24 años de edad que habría ingresado al penal en enero por extorsiones. La Policía Nacional Civil reforzó la seguridad en las afueras y también a lo interno de este penal. En noticias internacionales, la policía estadounidense informó que Steve Stephens, el hombre buscado por matar a un anciano y difundir el asesinato en Facebook, se suicidó luego de una persecución. Las autoridades buscaban activamente a Stephens, que el domingo mató a Robert Godwin, de 74 años, en Cleveland, Ohio. El sospechoso transmitió el homicidio en Facebook junto con otro video en el que amenazaba con matar a más gente y afirmaba que ya había asesinado a 13 personas. Sin embargo, la policía señaló que el anciano había sido su única víctima. Stephens fue incluido en la lista de los más buscados del FBI tras escapar en un Ford Fusion blanco. Facebook eliminó los videos del agresor y bloqueó su cuenta. Continuamos con este terrible tema de las extorsiones y la paralización del servicio por parte de pilotos y unidades del transporte urbano y extraurbano. 6 millones de guatemaltecos a nivel nacional a diario utilizan el transporte colectivo y se enfrentan a este terrible flagelo. Hoy, en horas de la tarde, se reportan varias capturas y nuestro compañero Cristian Martínez le da seguimiento a este tema de cómo se encuentran a esta hora las rutas del transporte. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo está la situación con este terrible hecho de las extorsiones? William, muy buenas tardes. Bueno, como tú lo mencionas, de nuevo el transporte colectivo es amenazado por las constantes extorsiones. La ruta 23 presenta irregularidades en el servicio, esto a causa de estas extorsiones. Recordemos que el 5 de abril un piloto de esta misma ruta fue asesinado en un sector de la zona 9, por lo que el temor en los pilotos es cada vez mayor. Cada día surgen nuevos grupos delincuenciales que a su antojo cobran las extorsiones y no es para más cuando estas se han convertido en el ingreso económico de estos grupos delictivos. Nosotros estamos en un sector, en este sector conocido como la circunvalación del Trébol. Aquí es donde observamos diferentes rutas de los transportes colectivos. Sin embargo, ya en varios minutos que vamos de estar en este lugar, no hemos observado ninguna unidad de la ruta 23 que cubre los sectores de las colonias de Misco, de la Calzada San Juan, La Florida y las colonias de Misco. También tratamos de conversar previo a que entráramos en directo con algunos usuarios, los que no quisieron hablarnos frente a cámara, pero lamentan esta situación que sin duda los que siempre resulten afectados sean los usuarios que tienen que transbordar, utilizar otro tipo de rutas para avanzar en la Calzada San Juan, diferentes lugares y así lograr llegar hasta sus
lugares de destino, en este caso sus hogares. También comentaron que muchos utilizan el servicio de los taxis, pero lo hacen lo más cercano a su residencia, ya que este pues significaría un incremento en la economía de sus bolsillos. Esta es la situación que se atraviesa actualmente por los usuarios de la Ruta 23 con a las colonias, al destino a las colonias de Misco, mientras la comisaría 14 y la 16, que está un poco más en el lado de la San Juan, son las que deben de cubrir estos sectores. No se dan abasto los agentes policiales para efectuar los patrullajes y de alguna manera hacer rondas de prevención del delito. Esto me lo confirmó el subcomisario de esta comisaría 16, que está a un costado prácticamente de esta circunvalación conocida como el Trébol. También el servicio del transporte de microbuses que cubren la zona 18 presentan algún tipo de irregularidades luego de que anoche pues atacaran una unidad de estas y asesinaran a 3 personas y 4 usuarios, debo decir, resultaran heridos. Aquí a mi costado con mi compañero están pasando algunos usuarios donde nos están gritando y se están quejando que no hay buses de la Ruta 23. Bueno, nosotros hemos observado ya que estos buses, algunos de ellos están subiendo otros buses para tratar de avanzar y llegar hasta sus hogares. Sin embargo, recordemos que esta actividad delictiva de las extorsiones se ha convertido en el sustento económico de los pandilleros, siendo estos los que ya diferentes grupos delincuenciales han cooptado hasta extorsionar diferentes rutas del transporte, siendo entre estas las más extorsionadas la Ruta 101, la 3, la 4, la 203, la 70, la 71 y la Ruta 25 también, así como la Ruta 23, que ahora pues más de 500 buses se quedaron en los predios y que no brindaron este servicio. Hace algunos instantes también las autoridades policiales informaron sobre la captura de 3 hombres y 5 menores que pues fueron capturados con armas de grueso calibre y fueron remitidos al juzgado de turno. Nosotros al finalizar esta información buscaremos la manera de trasladarnos con el equipo de producción y la unidad móvil hacia los juzgados de Misco para llevarle el acontecer en torno a esta noticia, donde capturaron a estas 5 personas y se les señala pretender atacar algunas unidades del transporte colectivo en sectores de Misco. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Muy bien, Cristian, gracias. Ampliando esta información, específicamente la policía afirma que se detuvieron a 3 personas: Brandon Gabriel Escobar Velázquez, de 22, Brian Omar Peña Agiatas, de 19, y Christopher Alexander Rivera García, de 18, y 5 menores de edad que estarían planificando ataques y asesinatos contra pilotos de la Ruta 70, 71 y 73 en la zona 5 de Misco. Las detenciones se dan en la 1 de julio también en la zona 5 de Misco, y se espera también con estas capturas seguir el hilo investigativo para llegar a las guaridas de donde estas personas habrían planificado estos ataques para luego dar con más criminales. Continuamos con más información. En instantes vamos a la pausa y regresamos porque fracasa el intento del expresidente Otto Pérez Molina de separar a Miguel Ángel Gálvez como juzgador en el caso de defraudación aduanera de la línea. Así es, William, los magistrados dan un rotundo no a esta recusación que fue planteada y por supuesto nosotros tendremos los detalles en el siguiente bloque de noticias. Le esperamos.